ejercicio. Todos los profesionales que nos acompañan. Como esto sale grabado, primero que nada quiero mandar un especial saludo, cuando lo vea esto, al doctor José María Gastaldi, miembro de esta comisión, que está pasando un momento de salud difícil. Así que bueno, hoy vamos a abordar varios temas. En primer lugar, vamos a hacer un recorrido histórico, ¿verdad? Sobre las asociaciones civiles, deportivas, queda acá en manos de Gustavo. Después voy a pasar todos los datos de todos los que hacen la disertación, que luego se incorpora a la grabación. Así que escuchamos. Bueno, muchas gracias, Fernando. Mi idea es hacer una introducción histórica. En el mundo del deporte, que es lo que yo me dedico a la profesión, más allá de que soy docente en la Universidad Austral, a veces nos cuesta mucho a los que estamos en el derecho del deporte explicar ciertas cosas que parecen extrañas. Si acá hubiera un alienígena sentado, diría, ¿cómo puede ser que el mundo deportivo internacional, de la FIFA, el Comité Olímpico Internacional, la Agencia Mundial Antidopaje, son todas asociaciones privadas sin fines de lucro? Cuesta creerlo, porque la FIFA, para que se den una idea, el próximo Mundial, el año que viene, va a facturar más allá de 12.000 millones de dólares. Y eso está en manos de una asociación civil sin fines de lucro. Si uno mira el Comité Olímpico Internacional, también es una asociación privada sin fines de lucro. La Agencia Mundial Antidopaje, que es otro ente internacional, es una asociación deportiva y también es sin fines de lucro. Entonces, un poco la idea es hacer un recorrido. Yo como soy docente a tiempo completo, tengo esta deformación, me hice una serie de preguntas. Digo, alguien que se sienta ahí quiere escuchar el origen de esto, ¿qué se preguntaría? Entonces yo les voy a contar cómo se organizan los deportes masivos antes de que existieran las asociaciones deportivas. Y después van a entender por qué apareció la necesidad de la asociación deportiva, ¿no? De Inglaterra. ¿Dónde y cuándo se originó el asociacionismo deportivo? Es un término moderno, asociacionismo, cuesta pronunciarlo, deportivo. ¿Cuáles fueron las primeras asociaciones deportivas? ¿Quiénes crearon los primeros clubes de caballeros? Porque esto nace en Inglaterra. ¿Qué antecedentes tenían y qué significaba la palabra club? ¿Cuáles fueron los primeros? ¿Qué forma jurídica utilizaban para organizarse? ¿Qué asociaciones aparecieron después? Aparecieron las federaciones, que también son asociaciones privadas y son también sin fines de lucro. ¿Qué valores inspiraron la fundación de las asociaciones deportivas? Estamos hablando de la Inglaterra victoriana, 1837 a 1901. Había un mundo donde los valores anglicanos, los valores del inglés, de la honestidad, del fair play y del juego entre caballeros, era importantísimo. Y eso también marcó a fuego estas estructuras de las cuales hoy se va a hablar con más detalle en la parte técnica con mis compañeros, pero vale la pena hacer la introducción. Después, ¿qué cambio produjo la legalización del profesionalismo en las formas jurídicas? Claro, cuando aparece el dinero modifica todo. En general, por lo menos salvo algún deporte que por ahí se mantiene intacto, o puede ser el rugby en la Argentina, por ejemplo. El rugby en la Argentina es casi un dinosaurio vivo, prácticamente. ¿Qué tal? Pero bueno, y finalmente, ¿cómo aparecen las sociedades anónimas deportivas en el fútbol inglés? Todo es parte de esta media vista que me va a costar, o me va a llevar a contar esto. Voy a hablar de Inglaterra. Bueno, pero antes vayamos a la antigüedad. Las grandes manifestaciones masivas deportivas de la humanidad fueron Juegos Olímpicos griegos desde el 884 a.C. hasta el 393 d.C. 1377 años de juegos cada 4 años. Ahí no hubo ninguna asociación, ninguna necesidad de hacer una asociación deportiva. ¿Por qué? Porque los juegos eran cultuales, de culto a Zeus, el dios de los griegos, y culturales. Los griegos los organizaban para mantener unidad entre las ciudades griegas y para mantener esa cultura, el idioma y sobre todo la cultura griega. Entonces ahí no había asociación deportiva, había un santuario, Olimpia, se reunían cada 4 años y competían.
pero es una manifestación de 1377 años. ¿Por qué se dejaron de organizar? Porque los romanos, ya a esa altura, en el 393 después de Cristo, formaba parte de Grecia del Imperio Romano, y un emperador católico, Teodosio I el Grande, dijo, bueno, vamos a prohibir a todos los juegos que no sean católicos, es decir, que sean paganos. Por eso se prohibieron los Juegos Olímpicos y por eso se prohibieron los Juegos de Gladiadores. Los gladiadores romanos, bueno, ya que hablé de los romanos, otra manifestación deportiva, está considerado deporte, los Juegos de Gladiadores, cuando el deportista era un ciudadano hombre libre romano que voluntariamente se hacía gladiador. El esclavo no, el esclavo nadador voluntario no era un deportista. Pero ya los historiadores del deporte aceptan. Bueno, esa expresión deportiva de los Juegos de Gladiadores duró 650 años, desde el 264 a.C. hasta el 393. El mismo Teodosio I los prohibió. Fíjense, en esta cuestión de los gladiadores no hizo falta que hubiera asociaciones deportivas. ¿Por qué? Porque los juegos, económicamente los afrontaba un magnate, alguien que tenía mucho dinero, o podía ser el propio emperador, podía ser un funcionario de la República, alguien que tuviera el dinero suficiente para organizarlo. No hacía falta asociaciones atléticas, no había competiciones entre clubes, no había nada. Esas son las dos grandes manifestaciones deportivas de la humanidad. En la Edad Media no se puede considerar que los juegos de caballeros, de romper lanzas y de justas deportivas tuvieran alguna entidad parecida, porque realmente están muy desperdigadas en Europa y masivamente no eran muy elitistas y no convocaban grandes públicos. Ahora bien, acá venimos a qué pasa en Inglaterra. ¿Por qué justo en Inglaterra se da el fenómeno asociativo? En la Inglaterra victoriana. Acuérdense que Victoria I fue reina desde 1837 hasta 1901. Durante esa época, lo que se considera la época victoriana, el Reino Unido, Gran Bretaña, estamos hablando de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte fueron la primera potencia del mundo. Tenían la mayor flota naval del planeta privada, el ejército más poderoso, y comerciaban con todo el planeta y tenían colonias por todos lados. Ese dicho de que el sol no se ponía en el Imperio Británico es cierto. Siempre hay una parte del planeta dominada por los británicos que había sol. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, los caballeros británicos, estamos hablando de la alta burguesía británica. Alta burguesía tenemos que entender los grandes empresarios, los banqueros, los que comerciaban internacionalmente, pero que no eran aristócratas. La alta burguesía fue la que se reunía en esos lugares que primeramente, antes de que se fundaran clubes, eran las coffee houses. ¿Qué eran las coffee houses? Las cafeterías inglesas. Ahí ellos se juntaban por 2 o 3 horas, era una especie de lugar fuera del hogar, donde ellos consultaban el valor de las acciones, el valor de los seguros, hacían política, y se reunían en un lugar cómodo. Pero dijeron, tenemos que crear un ámbito un poco más selecto y más, donde podamos estar más horas y hasta si queremos quedarnos a dormir, nos quedamos a dormir. Fundaron un club. ¿Qué significa la palabra club? To club together. To club together significa aunar esfuerzos para conseguir algo juntos. Club, en realidad, etimológicamente significa garrote, palo, bastón, algo que se puede utilizar para atacar. Fíjense, de ahí viene la expresión clubes. El primer club de la historia es el Marylebone Cricket Club, que se fundó en 1787, incluso antes de que la reina Victoria llegara al poder. Pero fue el primer club. Después vinieron los clubes, el resto, clubes. El segundo fue el Jockey Club, que organizaba y reglamentaba las carreras en Newmarket. Y así empiezan a aparecer que los caballeros de la alta burguesía mezclados con la aristocracia, que la aristocracia se entiende, la nobleza, y la gente es una clase social en Inglaterra que tiene que ver con los terratenientes del interior de Inglaterra, que no eran nobles, pero tenían mucho dinero. Todos esos muchachos, alta burguesía, gentry y aristocracia, mandaban a sus hijos a colegios en régimen de internado, las public schools. Las public schools, ahí se mezclaban las clases sociales y dentro de ese ámbito donde empieza a haber un germen de reglamentar juegos que antes eran incivilizados, por eso, por ejemplo, el fútbol, totalmente incivilizado hasta que lo reglamentan en una public school, y ahí empieza ese germen de caballeros que después que se van de la public school, que era un secundario, un régimen de internado, van a la universidad, en esa época Oxford y Cambridge, y quieren jugar a esos juegos que habían aprendido y habían reglamentado en las public schools, igual que como lo hacían en los colegios. Pero claro,
Por ejemplo, la escuela más famosa, Eton, es la donde mandan los hijos la reina, Rugby, qué sé yo, Harrow, Winchester, Westminster, todas esas que eran 9, tendían a competir deportivamente entre ellos. ¿Para qué pasaba? No había una federación todavía. La federación, ¿cuál es el principal objetivo de una federación? Es uniformar reglas de juego. No había una federación, entonces Eton, el rector de Eton quería invitar a los de rugby a jugar un partido de fútbol, le decía, tenemos 16 jugadores, la cancha nuestra mide 400 yardas por 200, el arco mide 3 metros, la pelota pesa tanto, y tenemos, a ver, tal día que queremos jugar con ustedes. Y otro contestaba, bueno, nosotros tenemos 15 jugadores, el arco no es más grande, y había que consensuar reglas. ¿Cómo se jugaba el partido el día que se juntaban y se alineaban los planetas? Un tiempo con las reglas de uno y un tiempo con las reglas de otro. Si te caía un partido entre rugby e Eton, en rugby jugaban con pelota ovalada. ¿Por qué jugaban con pelota ovalada? Porque, bueno, ellos les resultaba el reglamento que hicieron, era que se podía agarrar la mano, la pelota con la mano y se podía correr con ella. Dijeron, che, la pelota redonda se te escapa. Al zapatero de la ciudad de rugby le pidió una pelota ovalada. ¿Sabes cómo se llamaba el zapatero de la ciudad de rugby? Hitler. Es el antecesor de la marca actual de rugby. Increíble, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Yo que hice la tesis, yo conozco esto porque hice la tesis doctoral de esto. En mi tesis doctoral yo lo encontré en los documentos ingleses que había partidos que terminaban 3 tries y un gol a 0. 3 tries y un gol a 0, claro, porque depende de las reglas que usaban. Fíjese lo que pasaba. Bueno, esta gente se encontró finalmente en Oxford y Cambridge y dijeron, che, vamos a hacer un reglamento para la regla porque esto es un lío. Y salió el primer borrador de Cambridge y eso generó finalmente la creación de estos caballeros que se reunían en clubes y fundaban clubes deportivos de la Football Association en 1863. En 1863, el 8 de diciembre, se separan el fútbol del rugby. El fútbol y el rugby entre 1830 y 1863 fueron el mismo deporte. Todos decían que jugaban al fútbol. ¿Por qué se separan el 8 de diciembre? Porque hubo 6 reuniones anteriores al 8 de diciembre donde los de Eton decían que jugaban al fútbol con pelota redonda y preponderantemente con la mano, decían, esto es muy violento, no se puede permitir el golpe con el hombre en la cara de que viene con la pelota en su posesión, no se puede permitir la patada libre por debajo de la rodilla. Entonces los de rugby ofendidos se van. El 8 de diciembre se van de la reunión y dicen, bueno, ustedes van a feminizar el deporte y fundan a los pocos años la Football Rugby Union. O sea, ellos seguían diciendo que jugaban al fútbol. En 1871 se funda la Rugby Football Union. Ahí se separa. Y ese día se crea la primera federación. Es la segunda, o sea, es la asociación civil de segundo grado que era necesario. ¿Para qué? Para que organizara una competición entre las asociaciones clubes de primer grado y pusiera un reglamento y que puede declarar un campeón. Todo eso lo inventaron los ingleses. Esto lo te conté en 2 minutos. Por eso no existía en el resto del planeta. Los ingleses lo llevaron a todo el planeta. ¿Por qué lo llevaron a todo el planeta? ¿Porque eran buenos? No, porque ellos a dónde iban llevaban sus costumbres. Y querían vivir como vivirían si estuvieran en Inglaterra. Acá hay un libro muy bueno de Graham Yules que se llama La Colonia Olvidada, que habla de los británicos en Argentina. Y Graham Yules dice, se pronuncia así, porque la verdad que la doble O vieron que es mortal, nunca se sabe cómo se pronuncia. Imaginemos que se llama Graham Yules. Graham Yules dice, el emigrante británico nunca es un emigrante definitivo. El primero se va a hacer la aventura, el segundo se esfuerza y el tercero se enriquece y vuelve a las islas. Y para volver a las islas, tan british como me fui, tengo que conservar las costumbres. ¿Qué son las costumbres? De las 5 de la tarde, la vajilla, los palos de golf, el polo, todos los deportes que ellos regularon. Porque todos los deportes, cricket, polo, tenis, fútbol, el que se les ocurra, los reglamentaron. Ah, ¿lo hicieron porque son buenos, quisieron ser un beneficio a la humanidad? No. Ellos a dónde iban era para conservarse tan puros como pudieran. De hecho, a los nativos no los dejaban participar en los juegos. En la India hay ejemplos de que a los nativos la primera manera de dejarlos participar era que hicieran de postes, de arco. Y con el tema de que, claro, como el hindú tendía a agarrar pelota, porque hay una tendencia natural humana de que si vos le tiras a alguien picando algo, la va a querer agarrar con la mano. Y como tenía esa tendencia, les daban un chelín para cada mano, y si al cabo del partido los chelines todavía los tenían en la mano, se los podían quedar. Terrible. Después, cuando les faltaba un jugador para completar, pero ellos hicieron ese mundo y lo fueron llevando a todo el planeta.
porque así no le llevaban su costumbre, de su manera de llevar los reglamentos. Acá en Argentina, el primer club de fútbol, que se llamaba el Buenos Aires Fútbol Club, o también un club privado, todos los años votaba con qué reglas jugar, hasta que se reglamentó que en el 1863 iba a ser las reglas actuales del fútbol. Entonces, un año podían jugar con las de rugby, otro año podían jugar con las de fútbol, y así se fue formando todo este mundo de asociaciones deportivas. Entonces, ya les expliqué qué significa club, cómo se fueron formando. Los primeros eran de cricket y de Jockey Club. El primer club de fútbol del mundo se fundó en Sheffield, en 1857, para que se den una idea. Y era qué forma jurídica adoptaba. Estamos en el common law. No era una asociación civil sin fines de lucro. La asociación civil sin fines de lucro tiene origen romanista. El código francés, el código Napoleón, el código alemán del 1900. Europa continental tomó la forma de asociación civil sin fines de lucro, pero los británicos no la conocían. Ellos usaban para formar clubes, al principio, cuando no había plata, la Unincorporated Association, que es una especie de sociedad de hecho, pero sin fines de lucro. Algo así para que se den una idea. Y así los primeros clubes eran Unincorporated Association, donde lo que mandaban en el reglamento, hay una membresía estricta, los socios nombraban a los siguientes integrantes del club por cooptación. La cooptación es que el socio que ya está dentro elige al que puede llegar a formar parte de los socios, y luego tiene que venir por una invitación y si hay alguno que dice que no, no entra. Hoy el Comité Olímpico Internacional se rige por cooptación. Los miembros del Comité Olímpico Internacional se eligen por cooptación. Argentina tiene un miembro que es Gerardo Huerten. Huerten fue elegido por cooptación. ¿Por qué? Porque Huerten practicó deportes hípicos, deportes olímpicos, fue presidente del Comité Olímpico Argentino y es millonario. Eso, bueno, eso básicamente. Bueno, pero eso ayuda. No es lo único, pero ayuda bastante. Porque hay muchos millonarios que ya quisieran y no los llaman, no los invitan. Y no los invitan. Entonces, un poco esto este cuento que les hago, un poco para que entendamos de qué hablamos. El deporte modifica todas las reglas de derecho en general, y si uno no explica el origen, a veces no se entiende por qué estamos donde estamos. Entonces, esas Unincorporated Association eran clubes, se reunieron su directivo y un día formaron una federación. La Football Association es la federación más vieja del mundo. Se funda en 1863. En 1871 empieza el primer campeonato organizado del mundo, que es la FA Cup, que todos miran, que ahora la ganó el Crystal Palace hace unos pocos días. Bueno, ese es el campeonato más viejo del mundo, de 1871. Después se inventan el campeonato de liga, que es el campeonato de que todos los domingos jugamos y el que termina el campeonato y tiene más puntos es el campeón. También lo crearon los ingleses y el mundo copió a los ingleses. Y hoy estamos acá hablando de algo que crearon los ingleses. Ahora bien, ¿qué pasó en el medio? ¿Por qué estos valores anglicanos, estos valores no católicos? Los católicos en la época victoriana entendían que el cuerpo era una fuente de pecado y que en todo caso el cuerpo podía ser para el sacrificio y el sacrificio ofrendado a Dios. En cambio, la cristianidad muscular de la época victoriana decía, no, el cuerpo hay que ser sano, hay que ser saludable, hay que ser robusto, hay que ser fuerte, hay que defender el país, hay que fortalecer el cuerpo, y bueno, cambió todo. Cambió todo desde el punto de vista de que fomentó los deportes a todos niveles, empezando por las public schools. A esos deportes, esos valores llevaron también a una idealización extrema del amateurismo. Es decir, el dinero era pecado. Yo digo extremo, ¿por qué? Porque, bueno, llegó un punto en que la sociedad inglesa se tuvo que dividir. Estaban los que querían aceptar el profesionalismo y los que no. Por ejemplo, el club más aristocrático de fútbol del mundo, que es el Corinthians, de londinense, nunca aceptó el profesionalismo. Y ¿qué hizo? Fundó una federación de clubes amateur para jugar entre ellos. Y existió la AFA, o sea, la Amateur Football Association, existió hasta 1970. Y es el tiempo que duró. Pero claro, el dinero, el profesionalismo se lleva puesto todo. Entonces, ¿qué pasó cuando los ingleses en 1885 aceptan el profesionalismo? Cambió todo. Porque claro, el club, al permitir... ¿Ustedes vieron la serie Un Juego de Caballeros? Bueno, eso es cierto.
La película es media flojita, la serie es media flojita, a mí no me gustó. Pero es totalmente cierto eso. Ahí muestran claramente cómo empezó el profesionalismo clandestino, entró por el norte, entró por Escocia. Los mejores jugadores del mundo en esa época eran escoceses y las fábricas que tenían clubes de fútbol, los dueños de las fábricas, los traían y mentían. Decían que esos tipos iban a trabajar en la fábrica y en realidad entrenaban para jugar para el club. Al aparecer el profesionalismo, los ingleses se dieron cuenta que esto era maravilloso porque el espectáculo mejoraba. Al mejorar el espectáculo, las canchas, que ya eran de 5.000, 6.000 espectadores, empezaron a llenarse. Se dieron cuenta que había un negocio con la venta de la entrada. Y dijeron, ¿por qué no aceptamos el profesionalismo? Tensión en la Football Association. Estaban todos los de la serie Caballero que se oponían. Y estaban los ricos de Birmingham, Manchester, Sheffield, que era la... A ver, la revolución industrial estaba en ese momento explotando. Había dinero para tirar para arriba. Entonces, ellos decían, bueno, muchachos de Londres, si ustedes no se ayornan, nosotros vamos a armar una federación de acá del norte y nosotros nos vamos a permitir el pago. Porque además nosotros queremos competir a nivel internacional. Estaba empezando la internacionalización, el fenómeno de competir internacionalmente. Ya los ingleses querían ganarle a Gales, querían ganarle a Escocia, querían ganarle a Irlanda. Y empiezan con las reglas internacionales. Fíjense cómo es el mundo, ¿no? Bueno, ya para terminar, ¿qué pasa con la erupción del dinero? Bueno, los clubes van a tener que empezar a invertir más dinero en acomodar los estadios, en agrandar los estadios, pagar salarios, y dice, che, acá no da más la Unincorporated Association, que es una sociedad de hecho, y si pasa algo respondemos todos con nuestro patrimonio. Se mudaron a una Limited Company by Shares, o sea, una sociedad responsabilizada por acción. Ahí tenían personalidad jurídica y ahí tenían la posibilidad de repartir dividendos. Pero como todavía pesaba el tema de los valores anglicanos, del amateurismo, dijeron, vamos a limitar el reparto de dividendos. Solamente se va a poder repartir hasta el 5% de las ganancias anuales. Entonces, claro, con eso lograron de que la mayoría de la gente que invertía por el amor a la camiseta, ¿no? Para ganar dinero a cambio de que ese club le fuera bien. ¿Qué hizo la Football Association, que era una Unincorporated Association, cuando tuvo que empezar a manejar dinero? Porque había una parte de la recaudación que iba a la Football Association y todo esto iba creciendo exponencialmente. Y dijo, bueno, yo voy a tomar la forma de una Limited Company Guarantee. La Guarantee es la típica que sin fines de lucro. Entonces, todo el mundo fue atrás de ese sistema. Y esa es la causa de por qué estoy hablando yo ahora, antes que estos señores que saben mucho más que yo iban a hablar de cosas más interesantes. Entonces, el mundo se fue hacia las asociaciones privadas con ya cierto postado comercial, pero con limitación de reparto de dividendos. Esto fue así hasta que en 1982 tres dirigentes visionarios, uno del Tottenham, Dave Stein de apellido, o Dave, no me acuerdo bien el apellido, Scholar del Arsenal y otro del Manchester United, que no me acuerdo el apellido. Esos tres dijeron, si queremos que el fútbol inglés crezca, vamos a tener que dejar que los capitales privados que están en la bolsa de Londres puedan entrar al fútbol. Y le encontraron la vuelta. Crearon una Public Limited Company, cotizan en bolsa y la hicieron, la asociaron al club. Y ahí dijeron, la Fútbol Asociación dijo, che, hay que hacer algo porque esto revienta. Si nosotros no aceptamos, se van a abrir de la Fútbol Association y van a hacer su propio... y la Fútbol Association tuvo que aflojar y permitir que se creara. Ahora bien, tardó unos años. 1983 fue esto que le estoy diciendo, la idea de Tottenham, el Arsenal del Manchester United, y en 1992 se crea la Premier League. Se crea la Premier League y hoy, si ustedes miran fútbol, van a ver que el mejor campeonato del mundo lo organiza la Premier League. Y que la Premier League adoptó una forma que es una Limited Company by Share, pero no reparte dividendos. Todos los ingresos, esto te va a interesar, Mario, todos los ingresos se reparten según las proporciones que hayan acordado los clubes, los 20 clubes de la primera edición, entre los 20 clubes que integran la primera edición. No hay un fin de lucro todavía. O sea, la asociación Premier League, que es una limited, no tiene fin de lucro. No tiene fin de lucro. Los que sí tienen fin de lucro ahora son las asociaciones deportivas, pero no vamos a hablar de eso. Así que yo creo que se entendió más o menos la introducción. Perfecto, perfecto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo.
Bueno, el doctor Gustavo Abreu es el director de la Cátedra de Derecho del Deporte de la Universidad Austral. O sea, si cae algún alumno, ha quedado automáticamente aprobado. Bueno, va a continuar con la disertación. El doctor Guillermo Ragazzi, que es profesor de la maestría en Derecho Empresario de la Universidad Austral, y ha sido en 2 oportunidades, ¿verdad?, inspector general de justicia. Así que lo vamos a escuchar atentamente porque ahora pasamos de la parte recreativa a la parte conflictiva. Así que lo escuchamos. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Sí, se escucha bien. Vale. Y bueno, muchas gracias por compartir también el panel y a raíz de algunas consideraciones que hizo recién Gustavo, fuera de todo el programa, recordé la palabra asociativismo. En realidad la palabra asociativismo es una manifestación cultural del hombre, muy antiguo. Bueno, no recuerda Aristóteles decía, ¿no? El hombre es un ser político, o sea, social por naturaleza, salvo que sea un misántropo o un anacoreta. Y esta idea del asociativismo, bueno, se incorpora, por supuesto, hablando del plano normativo, en el Código de Vélez-Sarsfield, que va a regular las asociaciones. Ahora, una cosa que siempre me intrigó es por qué asociación civil. Si en realidad Vélez-Sarsfield alude a asociaciones simplemente. De acuerdo a la investigación que me permitía hacer, esto aparece recién en unos decretos que van a organizar la hoy llamada Inspección General de Justicia a principios del siglo pasado. Y a raíz de una situación que se había planteado, y es que uno de los decretos de 1904 hacía referencia a la inscripción de las sociedades civiles. Y en realidad, conforme al Código Civil, las sociedades civiles no se inscribían en ningún lado, menos en el registro público. De modo tal que en el decreto de 1908, para distinguir las sociedades civiles, ahí se incorporó a las asociaciones el vocablo civiles. Pero hay una forma de distinguir las asociaciones civiles de las sociedades civiles. No existía otra razón. Pero lo cierto es que los decretos posteriores reglamentarios de la IGJ lo tomaron en cuenta. Incluso más, la primera ley orgánica de 1805-1970 recoge la palabra asociación civil. La nueva ley orgánica 22315, año 1980, también la vuelve a reiterar. Y lo vuelve a reiterar el Código Civil y Comercial de la Nación en 2015. ¿Y hoy qué sentido tiene hablar de asociaciones civiles? ¿Qué es en contraposición a las asociaciones comerciales? Bueno, realmente, desde mi punto de vista, no tendría sentido seguir insistiendo como asociaciones civiles, que vuelvo a repetir, es una expresión que en su momento tuvo ese origen, pero que hoy no tiene una explicación, pero lo cierto es que hubo una tradición que lo incorpora el Código Civil y Comercial y lo continúa este código. Yendo estrictamente a la materia, como ustedes ya podrán advertir, ahí aparece un organismo que es la Inspección General de Justicia, que históricamente se hizo cargo, por lo menos en el ámbito de la capital federal y también hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la fiscalización de las hoy llamadas asociaciones civiles. Lo cierto es que la ley orgánica, de la cual estamos hablando, 22315, alude a la fiscalización de las asociaciones civiles entre las facultades y atribuciones que tiene el organismo, además de ser el que tiene a su cargo el registro público de la ciudad autónoma. Bueno, tiene a su cargo la fiscalización de las asociaciones civiles, lo mismo que las fundaciones. Pero el Código Civil y Comercial, en 2015, en el artículo 174, respecto a las asociaciones civiles, dicen que van a tener que requerir la autorización del Estado para funcionar, quedando sujetas al contralor, no dice fiscalización, dice contralor permanente del Estado. Quiere decir que nos encontramos con fiscalización por un lado,
contralor por el otro, pero en definitiva, todo esto está dirigido a un organismo del Estado, que va a tener que hacerse cargo en el ámbito jurisdiccional que corresponda, a fiscalizar, controlar, verificar el cumplimiento de las normas de fondo y normas reglamentarias aplicables a las asociaciones civiles. Dicho en términos muy sencillos y prácticos, sin perjuicio de lo cual ese organismo de contralor, digamos la terminología del código, también va a dictar normas reglamentarias aplicables a las asociaciones civiles. Si uno mira la pirámide normativa sobre la cual se sustenta todo este sistema, uno tiene inmediatamente que ir al vértice y recordar la Constitución Nacional. Yo siempre recuerdo una norma que es muy importante en esta materia y tengámosla presente. Es el artículo 14, que asegura a todos los habitantes el derecho de asociarse con fines útiles. Derecho a la asociación. Derecho a la libertad de asociarse. Que hoy en el constitucionalismo moderno no es solamente la creación de una asociación, es el derecho a participar, a elegir y a ser elegido, a integrar los órganos sociales, a retirarse, o, si por allí existe alguna medida de fuerza, la expulsión, a retirarse de la asociación conforme al poder disciplinario. Pero quiero decir que es uno de los derechos que integran ese núcleo fuerte de los derechos humanos. Tanto es así que los tratados internacionales que están en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, tratados internacionales sobre derechos humanos, todos, nivel internacional o americano, todos reconocen este derecho a la libertad de asociación. Pero no es un derecho absoluto. Este derecho se va a ejercitar conforme a las normas o leyes que lo reglamentan. Pero sabiamente la Constitución del 53 termina este círculo virtuoso diciendo, bueno, pero esas leyes o reglamentos que se dicten no pueden modificar, alterar, suprimir el derecho que confiere la Constitución en el artículo 14. Fíjense ustedes, el derecho, su ejercicio, a través de leyes o reglamentos, pero de ninguna forma esto puede alterar, modificar y suprimir el derecho constitucional. Tengámoslo en cuenta porque muchas veces normas de pronto, resoluciones o disposiciones en el campo administrativo a veces conculcan también en la práctica cotidiana este derecho. Tengámoslo en cuenta que es uno de los derechos sin duda más importantes que le asegura la Constitución al hombre, o al ciudadano, o al habitante en este caso. Luego de la Constitución Nacional en esta materia tenemos el Código Civil y Comercial, que regula en un título particular persona jurídica a las asociaciones, simples asociaciones y fundaciones. Desde mi punto de vista, esta es mi opinión, yo creo que la normativa del Código es sumamente reglamentaria, sumamente casuística, diría en términos más sencillos, no es amigable. No es amigable para quien quiere realmente participar, crear, constituir una asociación. Llena de requisitos, llena de exigencias que desalientan a quien quiere realmente integrar una institución. Por eso, si uno mira todo el universo de lo que pasa en el país, uno advertirá una enorme cantidad de asociaciones, podríamos calificarla de hecho. Es decir, asociaciones informales. No ilegales ni irregulares, sencillamente informales, es decir, no ajustadas a un determinado ordenamiento jurídico ni con la autorización respectiva. Y cuando uno hurga un poquito más qué pasó detrás de todo esto, uno va a ver quizás que existen algunas razones muy sencillas. El costo, el cumplimiento de las obligaciones anuales a través de balances que deben presentarse, firma de contador, certificada o legalizada por el consejo respectivo. Todo esto tiene un costo muy grande. Hoy, para crear una fundación en la capital federal, en la ciudad autónoma, necesitamos un patrimonio inicial de 5 millones de pesos. Es decir, cuando uno lo lleva realmente a quien está interesado
para constituir, crear una fundación o un núcleo de personas interesado para crear una asociación, no, mira, yo prefiero seguir destinando este dinero a una comunidad, a un merendero, y no destinar 5 o 7 millones que va a costar la creación de una entidad de estas características. Por eso digo que la normativa del código para mí no es amigable. Y además otra cosa, el código no contiene una sola norma sobre el fomento de estas entidades, como la legislación más moderna, empezando la legislación española, lo contiene. De modo tal que la mirada del legislador sobre las asociaciones, mucho más sobre las fundaciones, tiene una mirada con reserva. ¿Te puedo hacer una pregunta, Guillermo? ¿Cómo no? Cuando los clubes en Argentina se fundan, los clubes criollos, no los clubes británicos, todos iban hacia la asociación civil sin fines de lucro, Exacto. porque era más barata, pero más barata que la comercial, entiendo yo, ¿no es cierto? Exacto. Bien, yo, el Club Platense, por ejemplo, ¿ustedes saben por qué se llama Platense? Dicen que unos socios no tenían dinero para formar persona jurídica y dicen que alguien les tiró una fija en el hipódromo, tenía ese dinero y lo apostaron. Y dijeron, si llega a ganar el caballo, le vamos a poner los colores de la chaquetilla del jockey a la camiseta y el nombre del estud Platense al club. O sea, esa anécdota que puede ser cierta o no, pero explica que la complicación económica de fundar un club en esa época. La pregunta es la siguiente: ¿siempre fue más caro en Argentina constituir sociedades comerciales que civiles? Sí. Y hoy en día también, y mucho más cuando de pronto se requiere, por ejemplo, aquí, constituir una anónima de escritura pública. Y también en el caso de las fundaciones, constituirlas por escritura pública, cuando de pronto el código alude a instrumento público. Y la interpretación que ha hecho el organismo, bueno, escritura pública, no, señor. ¿Por qué escritura pública? Escritura pública, en todo caso, es una de las variantes o modalidades del instrumento público, pero también podría constituirse una asociación o una fundación por un instrumento privado, presentarlo ante el organismo, y el hecho de la presentación y el ingreso genera un expediente que es un instrumento público y queda cubierto el artículo 289 del Código Civil Comercial, pero se ha interpretado escritura pública, ¿cierto? Y esto también desalienta, es poco estimulante. Yo creo que en realidad estamos frente a entidades en donde tiene que ponerse de resalto el hecho de la participación ciudadana. Cuanto más canales normativos generemos, cuanto más canales de participación, eso hace a la mejor calidad de la democracia. Y esto está comprobado en todo el mundo. Cuanto mayor sea el capital social de una comunidad, la democracia se fortalece. Y el capital social, vuelvo a repetir, uno de los canales para robustecer ese capital social, que significa compromiso, participación, confianza, reciprocidad, otredad, ¿cierto? Todos esos conceptos que giran en torno al capital social, es a partir de la participación de los ciudadanos. Entonces tenemos que alentar la participación de los ciudadanos, tenemos que generar canales, y uno de los canales es casualmente esto: constituir entidades de estas características, sin fines de lucro, como dice nuestro código, con un objeto que no sea contrario al bien común o al bienestar general. Es decir, estos son, me parece, canales muy interesantes, pero que lamentablemente, cuando uno tiene una normativa de fondo, desde mi punto de vista, que no alienta, ¿no es cierto? Y además, reglamentaciones que al contrario son más exigentes en la interpretación que lo que dice el código, bueno, esto también es un factor que no genera o no estimula la participación de los ciudadanos. De cualquier forma, volviendo al tema de las facultades o atribuciones que tiene en este caso la inspección, bueno, requerir información, requerir documentación, exigir que se cumplan los plazos en cuanto a la presentación de los estados contables, que periódicamente se renueven las autoridades y se inscriban en el registro. También, creo que lo habíamos comentado, la participación de veedores en las asambleas. Esto también es otra de las facultades. El veedor puede ser solicitado por el asociado, por un miembro de la comisión directiva o de la comisión revisora de cuentas, o también de oficio. El tema de los veedores comporta en la práctica
una cuestión que a mí me parece que deberíamos aclarar, y es los límites que tiene el veedor. Desde mi punto de vista, el veedor no puede interferir en las decisiones concretas de la Asamblea. Sí puede aconsejar. Mira, a mí me parece que en este caso, a mí me parece que acá no se ha cumplido tal cosa, yo aconsejaría tal cosa, pero de ninguna manera interferir en la decisión de la Asamblea. La Asamblea puede perfectamente decir, bueno, nos hacemos cargo de lo que usted está diciendo, pero nosotros continuamos. O nosotros vamos a tratar tal punto del orden del día. Lo que puede hacer el inspector actuando, el veedor dice, bueno, yo me retiro. Por eso sí, esto lo va a dejar constancia en su acta. Pero también hay un tema muy interesante, me acuerdo de Platense, porque uno de los socios impugnó, el caso Platense, uno de los socios impugnó el acta. Y ahí se planteó por parte de la inspección decir, bueno, como se trata de un instrumento público, hay que redarguirlo judicialmente de falsedad. Es decir, la calidad que tiene el informe, en definitiva, del funcionario, que tiene un valor jurídico, como ustedes ven, muy importante. Pero de cualquier forma, creo que es importante señalar esto de los límites. Como decíamos al comienzo, el 174 del Código dice, bueno, las asociaciones deben requerir la autorización del Estado. En materia de asociaciones civiles, y esto es otra de las cuestiones para mí incomprensibles, que tiene el Código, por lo menos no se ha explicado con claridad, es que además de la autorización, el Código en materia de asociaciones exige la inscripción. Dice, en un registro correspondiente. Acá en la capital, en la ciudad autónoma, se entendió que es el registro público. Cada jurisdicción lo ha interpretado a su manera. Quiere decir que existe una doble instancia, la autorización y la inscripción. No sé por qué en materia de fundaciones no ha dicho nada. En materia de fundaciones solamente autorización. Ahora, ¿por qué lo de la inscripción? No encuentro una similitud de esto más allá de pensar que, como ha dicho algún autor, Arturo Prinz, dijo, todas estas normas han surgido porque el tercer sector no fue escuchado. Y esto es así. Y entonces acá la visión que ha tenido cuando uno analiza todo esto es la cercanía con la sociedad comercial. Y entonces acá existió esto de la inscripción y el efecto de oponibilidad de las sociedades en materia de sociedades y se traspoló al régimen de las asociaciones civiles. Pero olvidando que en las asociaciones civiles existe un acto de autorización que no existe en materia comercial. La sociedad se inscribe únicamente y no se necesita ninguna autorización. En todo caso, una conformidad administrativa, tratándose de sociedades anónimas, nada más. Pero ninguna conformidad previa tratándose de SRL o de otros tipos. Bueno, continúo también como una objeción más del por qué esa inscripción tratándose de una asociación civil. Perdón, la inscripción no puede ser al respecto de la publicidad del nombre, digamos. También cuando se autorizaban las sociedades anónimas por el Poder Ejecutivo, incluso antes de la delegación en la Inspección de Justicia, pero, bueno, había que inscribirlas en el registro público a los efectos de darle publicidad frente a terceros. En este caso tiene un valor muy importante la inscripción, conforme al código, porque el código dice que antes de la inscripción, no de la autorización, sino de la inscripción, va a funcionar como se le aplican las normas de la simple asociación. Quiere decir que si uno va al régimen de la simple asociación y dice, bueno, ¿cuál es el régimen? Y la simple asociación nace en el acto constitutivo. Si unimos ambos artículos, uno entonces podrá decir que en materia de asociaciones, la asociación nace desde el acto constitutivo, generalmente trasladado a un documento escrito, el acto constitutivo. Hasta la inscripción, no autorización, hasta la inscripción va a ser una simple asociación, sin digamos, la autorización. Y recién van a nacer como persona jurídica, bajo la forma de asociación civil a partir de la inscripción, no de la autorización.
Fíjate el valor que en este caso le ha dado a la inscripción. La inscripción, además de ser, por supuesto, el efecto de la oponibilidad frente a terceros, pero el valor que le ha dado, mucho mayor valor que la autorización. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires no hay ningún problema, porque el mismo organismo que autoriza inscribe al mismo tiempo. O sea, está subsumido en el acto de autorización la inscripción. Pero hay por lo menos 3 jurisdicciones, todos los demás siguen el mismo régimen de unificación, ¿no es cierto? De inscripción y de autorización. Pero hay algunas jurisdicciones que todavía está separado. Y la inscripción, si es registro público, está en sede judicial. Con lo cual acá se complica un poco el tema. Si esa inscripción, vuelvo a repetir, es en el registro público que está en sede judicial. Cosa que no ocurre acá porque acá está unificado. Todas estas participaciones son minutos que me tocan después. Por supuesto. Hay descuento. Hay descuento. Mirando el reloj me estoy quedando un poco asustado con todo esto. No, simplemente recordarles otro tema muy importante. Cuando hablamos de la Constitución, bueno, ¿qué se verifica? El estatuto. ¿Cierto? El estatuto, en definitiva, es ese conjunto de normas, reglas, de estipulaciones que van a regir las relaciones entre los asociados y la entidad frente al tercero. Muy importante porque estamos en el campo de la persona jurídica. Persona jurídica, que hay que dotarla de una organización. ¿Qué significa organización? Hay que dotarla de órganos que cumplan funciones. Y ahí aparecen las 3 funciones básicas, que son administración, comisión directiva, gobierno, asamblea, perdón, de socios, y la de fiscalización, generalmente llamado revisor de cuentas o comisión revisora de cuentas. Esto parece muy importante, este desarrollo de los estatutos, pero también al mismo tiempo, y esto es muy relevante en las entidades de muchos socios, aparecen los reglamentos. El reglamento es un documento accesorio complementario del estatuto. Si no hay estatuto, no hay reglamento. Y los reglamentos en materia asociacional son muy importantes porque están reglamentando aspectos sustanciales de la vida de la entidad. Y ahí tenemos reglamentos, que podríamos denominar normativos o estatutarios, son aquellos reglamentos que están vinculados a una norma del estatuto, y meros reglamentos internos que no necesitan la aprobación de la ejecutiva. En cambio, sí, los primeros lo necesitan. ¿Y qué encontramos dentro de los reglamentos? Bueno, el reglamento de funcionamiento de la asamblea. En los clubes numerosos, la asamblea es la asamblea de representantes. Esta es la realidad. La asamblea de representantes que se va a integrar con representantes de las distintas agrupaciones, 120, 150, etc. Cuando hablamos de agrupaciones, otros reglamentos serán de las agrupaciones, que dentro de la dinámica de la asociación es muy importante. Ustedes piensen que River Plate tiene 37 agrupaciones aprobadas por la comisión directiva. Es decir, la agrupación tiene además cada una de ellas su propio reglamento y su régimen de elección de autoridades, que coincide, siguiendo el caso del River Plate, con las designaciones del caso de duración de la comisión directiva. Cada 4 años se renueva la comisión directiva del club. Cada 4 años, en la misma fecha, las agrupaciones tienen que hacer sus propias elecciones internas. Después está el régimen de funcionamiento de las asambleas, como les dije. También puede perfectamente por vía reglamentaria organizarse el régimen de la comisión directiva, de la comisión revisora de cuentas. O sea, los reglamentos en materia de asociaciones civiles deportivas ocupan un lugar muy importante. Y el tema de las agrupaciones también, porque esto es lo que hace a la vida interna del club. En las agrupaciones muchas veces dicen, bueno, pero ¿qué son las agrupaciones? Y las agrupaciones son lo que hoy podríamos calificar dentro del Código Civil y Comercial simples asociaciones. Es decir, no tienen la autorización del Estado. Sí tienen el reconocimiento de la propia comisión directiva, porque el régimen de agrupaciones va a imponer la cantidad de miembros que tienen que tener, deben constituirse con su nombre, fijar un domicilio,
objetivos, etcétera, como si fuese una mini asociación civil, pero no tienen la autorización del Estado. De modo tal que hoy el régimen podría ser asimilable al de las simples asociaciones. Otro tema muy importante que ocupa en la inspección son las llamadas denuncias. Es decir, el asociado, el miembro de comisión directiva, puede presentar ante la inspección denuncias. La denuncia es analizada en el departamento respectivo, se analiza la legitimación, si vienen acompañado con las formalidades que la reglamentación exige a este respecto, y se le da traslado a la entidad por un plazo de 15 días hábiles administrativos para contestar el traslado. El tema de denuncias es muy importante porque va a determinar finalmente, va a resolverse finalmente, y se va a dictar una resolución. Y generalmente las denuncias plantean temas muy dinámicos de la vida y prácticos de la vida asociacional. Y ahí se va formando lo que podríamos denominar la jurisprudencia administrativa. La jurisprudencia administrativa es muy rica en esta materia. Por citar un tema, los derechos individuales de los asociados. Este es un derecho muy importante, el derecho de información que tiene el asociado. Y hay muchísimos casos en los cuales se ha resuelto el tema del derecho de información. En general, debe ser considerado en forma amplia. Hay un caso, casualmente, estaba hace poco mirando el caso de All Boys, ha sido el año 23, 22, en donde casualmente un asociado pide, a través de una denuncia que formaliza ante el organismo, pide mirar el padrón de socios frente a un acto eleccionario. Y resulta que el club le dice, bueno, no, mire, señor, el padrón contiene actos que podríamos considerar sensibles, esto va contrario a la ley de datos personales, y por lo tanto nosotros no le vamos a acceder a ninguna información. Y sin embargo, la inspección sostuvo que el acceso a los padrones electorales y a los datos allí asentados es de tal relevancia para el ejercicio de los derechos políticos de la vida de la asociación que no puede ser restringido a través de la aplicación supletoria de la ley de datos personales. ¿Pero por qué? Porque en realidad en el padrón no existen lo que podríamos denominar dentro de la ley de datos personales datos sensibles. No hay referencias a las cuestiones ideológicas, las creencias o el tema del sexo o de género. Lo que existen dentro de los padrones son datos que además podemos obtener. Bueno, ayer, por ejemplo, en los padrones electorales existen esos mismos datos del padrón que existen en los clubes. Ayer, datos personales, la dirección, DNI, de modo tal que la inspección hizo lugar a la impugnación y le obligó al club a entregar estos datos. El derecho de información es un derecho muy importante y la inspección ha hecho siempre hincapié en ello porque, bueno, hablan de uno de los derechos sustanciales de los socios. Temas así puntuales que me parece que de pronto podrían ser de interés de ustedes. El tema de la remuneración. Los directivos de las asociaciones civiles deben ser remunerados. Un debate. Si comenzamos a mirarlo desde el siglo XX, ¿no? El rechazo era total porque sin duda el directivo estaba dando un acto altruista, estaba donando realmente su tiempo y esa unión o fidelidad que tenía con la entidad rechazaba cualquier posibilidad de recibir una remuneración. Pero cuando el tema comienza a tener cierta densidad por el volumen de la asociación, por la dimensión de la asociación y por el tiempo y el grado de profesionalismo y idoneidad que se exige, bueno, ahí comenzaron a abrirse algunos rumbos y entre ellos la inspección comenzó a admitir y comenzó a aprobar que siempre y cuando se probara que se tratara de una remuneración propia del mercado, que esto no incidiera en el patrimonio o que afectara el cumplimiento de los objetivos, además que fuera aprobado por la Asamblea, de modo tal que la inspección autorizaba la remuneración. Pero ahora las nuevas normas de la inspección, resolución 15 del año pasado,
La inspección ha dicho, bueno, no va a necesitarse ninguna autorización. El club, la entidad, la asociación civil, lo podrá resolver según estas pautas y luego nosotros lo controlaremos cuando analicemos los estados contables. De modo tal que hoy el criterio es ese. El criterio es que las asociaciones civiles podrán remunerar a su directivo. En el fondo siempre subyace aquella idea de si esto es algo que hace a la ética, que hace a la honorabilidad, pero también es cierto que hay muchas personas que dedican mucho tiempo y que han dejado de pronto a veces sus tareas personales para dedicarla al club. Parece hasta casi razonable, ¿no es cierto?, que se le reconozca alguna remuneración. Otro caso también interesante que se plantea en la dinámica es el tema de dentro del proceso electoral, el cierre de las listas y alguna modificación que puede producirse entre el cierre de las listas y el comicio propiamente dicho. Digo esto porque en el caso del Automóvil Club Argentino hubo un caso muy interesante, porque una vez que cerradas las listas, esto fue en el año 1985, una de las listas del oficialismo lo llevaba Carmen Hijo, pero tuvo una oposición que era de Eduardo Vaca. Se cierran las listas y a pocos días del comicio, Vaca muere en un accidente aéreo. En este país se murió con 2 o 3 personas, entre ellos un periodista muy conocido, Miguel Ángel Merellano. Falleció también en aquella oportunidad. Y ahí se produjo una situación muy singular. El presidente, nada menos, de una de las listas había fallecido. Bueno, ¿qué hacer? Había que designar a alguna persona. Bueno, que se postergue el comicio. No, el comicio, la fecha ya está fijada. Bueno, puede ingresar un tercero que no había sido previamente autorizado. En definitiva, se encontró la solución del corrimiento de la lista, de modo tal que el vicepresidente primero pasó a ser el candidato y todo esto de plena conformidad. Pero es muy interesante esas situaciones que se presentan, máximo en este caso tan particular y la resonancia de este tema. La inspección puede dictar y aplicar sanciones. Sanciones que van de apercibimiento con publicación, multas a los directivos, multas a la entidad, y también puede retirar la personería jurídica o autorización para funcionar, me gusta mucho más, dado ciertos supuestos. Pero también puede intervenir, y la intervención es un capítulo muy interesante, porque es la intervención administrativa la que opera dentro de la IGJ, y la IGJ debe pedir al ministro el dictado de la resolución de intervención. Yo les voy a contar una experiencia propia, no sé si vos te acordás, pero el año 1985, nada menos, la inspección intervino el Club Boca Juniors. Intervenir Boca Juniors pues fue un tema sencillo, pero en realidad se había dado en la vida institucional una situación que había planteado la cefalía prácticamente la comisión directiva por problemas de las agrupaciones. Había anunciado Martín Noel, Roberto Libón, Amatangelo, Moreira. Prácticamente habían quedado 4 miembros nada más, lo cual ni siquiera podía formar. De modo tal que en un ambiente muy enrarecido se tomó la decisión de intervenir, hicimos la petición ante el ministro designó al interventor, que fue Federico Pola. Federico Pola. Y yo le voy a contar una anécdota porque además nos pasó esto. En general las intervenciones, bueno, más allá de que existe un expediente, no se sabe en definitiva qué es lo que va a resolver el organismo. Sería algo así como una medida cautelar, ¿no es cierto?, que se va a dictar inaudita parte. Se tiene conocimiento de las irregularidades, máxime que todos los días aparece en el diario en aquel momento, cuándo va a ser intervenido Boca Juniors, ¿no? Hasta cuándo, pero no se sabía en definitivo, no se conocía la decisión. El día que se toma la decisión, hablo con el secretario de Justicia, Carlos Odriozola, le digo, mire, señor secretario, tenemos, porque esto ya no da para más,
intervenir. Nosotros en el departamento respectivo hemos hecho un análisis muy profundo del tema. Bueno, nos falta el nombre del interventor. Dice, bueno, yo voy a hablar con el ministro, Federico Pola. Dice, bueno, vamos a hacer una cosa porque se trata de Boca Juniors. Usted haga la resolución, que su secretaria se la lleve al ministro personalmente, que la firme el ministro, y que su secretaria la traiga aquí a la Secretaría de Justicia, y de aquí sale usted para ponerlo en funciones, sale con Federico Pola, la máxima reserva. Le digo a mi secretaria, bueno, por favor, Sandra, entregale esto a la secretaria del ministro que está esperando. Bien, mientras tanto nos trasladamos con 3 o 4 funcionarios por la duda, ¿no? Fuimos acompañados allá a la Bombonera, fuimos a la Secretaría de Justicia, llega Sandra con el sobre cerrado, con la resolución del ministro, dice, bueno, yo la vayan nomás, después infórmenme, yo voy a tomar algunas medidas para asegurar la seguridad de la policía del seccional. En el momento en que salimos, entra la secretaria del doctor Indrosola, le dice, doctor, nos están llamando de la oral deportiva a ver cuándo asume Federico Pola como interventor. ¿Cómo se filtró? Yo solo me miraba, no encontrábamos explicación. Bueno, existen estas cosas. Allá marchamos, no pasó nada, si bien había un grupo de personas, pero era el caos que tenía la institución, que creo que nos dijeron bienvenido sea. Y Federico Pola tuvo una intervención muy acotada, creo que fueron 120 días, no más, y yo creo que las intervenciones, cuando son cortas, son mejores y más positivas. Hay experiencias de intervenciones muy largas, recuerdo la de Huracán, duró como 3 o 4 años, bueno, en definitiva el interventor fue procesado, un escándalo también por la intervención. Pero cuando las intervenciones son cortas, obviamente, siempre que los tiempos dan y las soluciones, los problemas que llevaron a la intervención, fue muy importante. También el hecho de haber unificado una lista, en definitiva la lista encabezaba Antonio Alegre y Carlos Heller, que fueron designados en aquella oportunidad, y lo cierto es que fue una intervención muy exitosa. Lo cuento porque se trató nada menos de intervención de Boca Juniors, pero lo cierto es que tienen que darse situaciones de altísima gravedad, fundamentalmente que pongan en peligro la subsistencia o existencia del club. No sé cómo estamos con el tiempo, pero ya estamos. Bueno, obviamente se imaginan que hoy en día, con el dictado del decreto de necesidad y urgencia 7023 y la incorporación dentro de ese sistema institucional, ¿no?, del deporte y de la actividad física, y la posibilidad, digo, dentro de ese sistema, que también participen sociedades anónimas, bueno, abre un gran tema, como para debatirlo quizás en un seminario aparte, pero que viene acompañada de esta reforma de una particular decisión de reformar el artículo 77 de la Ley de Sociedades, permitiendo la transformación de asociaciones civiles en sociedades anónimas. Yo personalmente no estoy de acuerdo, pero bueno, es ley y hay que cumplirla, pero no estoy de acuerdo porque no creo que una asociación civil que tiene esa esencia tan particular de ser una entidad con una finalidad tan especial, un objeto de bien común que no sea contrario al bienestar general, que no distribuye sus utilidades, que incluso en el proceso de liquidación, si existe un remanente, no se reintegra a los socios, sino que se dona a una entidad de similares características, yo creo que no es viable que esa asociación con esas características se transforme en una sociedad anónima, y en la cual el socio, que antes tenía un derecho de uso y goce nada más, pasa a tener, en virtud de este acto, nada menos que un derecho patrimonial sobre un patrimonio que es el de la asociación, ahora transformada en sociedad.
La inspección ha dictado una resolución el año pasado, resolución 18, admite la transformación, regula a través de requisitos que impone cuáles serían las condiciones, pero a mí me parece que estamos frente a una mutación de una naturaleza jurídica propia de la asociación que no es viable que se transforme en una sociedad. Siguiendo el ejemplo de River Plate. ¿Ustedes se imaginan River Plate? El socio hoy de River Plate, que pasa a ser accionista de una anónima con el patrimonio de River Plate. Bueno, no alcanzo a entender esto. No es que no alcanzo a entender, lo entiendo perfectamente. Lo que pasa es que no estoy a favor de una transformación de estas características. Pero el decreto así lo impone. Termino señalando. Como ustedes habrán advertido, incluso en las palabras iniciales, he insistido e insisto mucho en la necesidad de contar con regímenes legales que alienten la participación. Y uno de los canales es contar precisamente con asociaciones civiles, simples asociaciones, tratar de generar marcos regulatorios que alienten la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque el valor de estas entidades y de estas asociaciones y el rol que cumplen es importantísimo. Yo les puedo asegurar que la crisis social del 2001, aún hoy, no es más profunda porque allí están las asociaciones civiles y el importante rol que cumplen las asociaciones civiles deportivas. Piensen ustedes en esa Argentina profunda, allí, en ese pueblo, en esa ciudad, que gira en torno a ciertas instituciones que son asociaciones civiles, bomberos voluntarios, biblioteca popular, asociación de jubilados, el club. Y esto es lo que le da vida a las entidades. Esto es lo que le da vida a esa comunidad. Esas asociaciones que hacen a la convivencia social, que generan realmente un marco de la atención de situaciones puntuales que puedan producirse. De modo tal que a mí me parece que debemos tender a generar marcos regulatorios que sean favorables y amigables para crear este tipo de entidades. Perdón el exceso del tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, vamos a continuar entonces con otra situación bastante crítica. Por lo general, cuando se producen cambios, cuando hay elecciones, suman nuevas autoridades, antes de asumir dejan claro que quieren ver cómo estaban los números. Alguna auditoría, algún control. Esto se dificulta mucho, sobre todo en las asociaciones civiles deportivas, porque por lo general hay algún contador, que es el que lleva, obviamente, los números, pero esta auditoría difícilmente la va a poder realizar ese mismo profesional porque no va a estar en desacuerdo ni va a criticar lo que él mismo ha realizado. Entonces, sobre este tema, yo creo que es importante que lo desarrollemos. Nos acompaña acá el doctor. Si puedes presentarte. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Mariano Elizondo. Soy contador, con lo cual voy a tratar de no aburrirlos. Seguramente en algún momento iré para el lado de los números, pero espero ser gráfico en el planteo de los números. Tuve la suerte de ser presidente de una asociación civil sin fines de lucro, que fue la Superliga Argentina de Fútbol, que nació en el año 2017 y que voy a hacer un poquito de historia, pero no me voy a ir tan lejos al 1800, sino que voy a arrancar en 2017. La Superliga Argentina de Fútbol, una asociación civil sin fines de lucro, conformada por en aquel momento, 28 clubes que integraban el campeonato de primera división del fútbol argentino, más la AFA, como otra asociación civil sin fines de lucro, que también conformaba las Superligas. Conforma, en realidad, porque la Superliga como entidad todavía, si bien no tiene funciones, todavía existe.
Y en aquel tiempo, 2017, una de las problemáticas que tenía el fútbol argentino era la auditoría de los clubes, el control de los clubes. Para repasar un poquito la historia reciente, en el 2017, el fútbol argentino venía de una financiación de un programa llamado Fútbol para Todos, que hacia principios del 2017 el gobierno decide devolver ese derecho que tenía, el derecho audiovisual de transmisión de los partidos, que lo tenía el gobierno como un programa y se lo devuelve a la Asociación del Fútbol Argentino para que la Asociación del Fútbol Argentino lo comercialice a un tercero. 2017, los clubes de Argentina, como muchas veces ha pasado y como lamentablemente sigue pasando, muchos de ellos tenían dificultades para el pago del salario de sus jugadores. Si en febrero o marzo del 2017 el fútbol argentino estuvo parado, porque había varios clubes, entre ellos el caso más resonante de Newell's Old Boys de Rosario, que estaba intervenido, tenía retraso en el pago del salario de los jugadores, tenía conflictos con su auditoría, tenía deficiencias en los controles, y había generado en el fútbol argentino una protesta de los jugadores elevada al gremio de jugadores, a los futbolistas argentinos agremiados, una convocatoria a todos los jugadores que habían decidido paralizar la actividad. Cuando uno paraliza la actividad, uno de los ingresos que tiene el mundo del fútbol es la venta de entradas, no hay, la cobranza del derecho audiovisual que se había vendido, la transmisión de partidos, los que tienen los derechos dicen no pago, porque me estamos dando el activo que compré. El sponsoreo empieza a decir, bueno, yo estoy pagando por salir en una camiseta en un partido de fútbol, los partidos no se están jugando, con lo cual empieza a generar otra serie de situaciones económicas dentro de los clubes. Entonces, primer semestre del 2017 se crea la Superliga de fútbol y una de las funciones que tenía la Superliga era trabajar en el control económico y financiero y en la auditoría de los clubes. Una asociación civil, Superliga, que organizaba la competencia, no solamente decía quién jugaba viernes, sábado, domingo, lunes, que definía el fixture, sino que entre una de sus funciones tenía que controlar que estas situaciones que se habían venido suscitando en el mundo del fútbol no pasaran nuevamente. Y ahí me elige como presidente de la Superliga y una de las primeras cosas que había empezado a hacer es, bueno, ¿cómo trabajamos en la auditoría de los clubes? Había cuenta que los clubes ya tienen la auditoría. Pero ¿cómo trabajamos para que el control que hacemos en los clubes sea anterior a, sino que no me digan de acá a un año y medio el contador, no, si la verdad que hemos detectado que el club no está pagando la carga social y no está pagando el salario de los jugadores? Porque me iban a tener mucho antes, porque los jugadores iban a dejar de jugar. Entonces teníamos que trabajar en auditar, teníamos que trabajar en controlar la economía y la finanza de los clubes. Y para eso, afortunadamente, en nuestra actividad, pero en muchas pasa lo mismo, uno puede mirar qué es lo que se hizo en otro lado en otro momento. Y ahí empezamos a trabajar en forma conjunta con la Liga Española, que también es una asociación civil, que está amparada bajo una ley del deporte en España. Hacia el año 2013 en España los clubes tenían situaciones similares a las que le pasan hoy al fútbol argentino. La Liga Española tiene la primera división y la segunda división, o sea que tiene 42 clubes que conforman la Liga Española. De los 42 clubes, en el 2013 había 30 clubes en España que estaban en convocatoria. 30 clubes que tenían muchas dificultades para pagar sus deudas comerciales, 30 clubes que estaban la gran mayoría endeudados y mucho con el fisco español, 30 clubes que tenían en el año 2012 más de 350 denuncias de jugadores de no pago del salario en tiempo y forma. En ese contexto, España, y otras definiciones que tomó la ley del deporte de España, crea la Liga Española y le da a la Liga Española la facultad de controlar, auditar a los clubes de fútbol de su competencia, de la Liga Española, primera y segunda división. Y en esa definición de cómo poder controlar, la Liga lo que plantea es
hacer un control, como ellos llaman, a priori. No hacer una auditoría luego que hayan sucedido las cosas, y detectar o no detectar algo que ya haya pasado, sino trabajar de manera anticipada para que las cosas no sucedan, las cosas malas no sucedan. Y en este control a priori define que la liga es quien le dice a los clubes cuánto dinero pueden gastar, sobre todo en jugadores. En el mundo del fútbol, los clubes, su gran presupuesto lo gastan en jugadores profesionales. Voy echando con cosas que estoy escuchando. River hoy tiene un presupuesto de 200 millones de dólares, y yo no sé si no me discutiría si no es necesario que están en la conducción del club sean personas rentables. Manejan un presupuesto de 200 millones de dólares. Boca maneja un presupuesto de 140 millones de dólares. Y los Racing e Independiente de la Vida, un presupuesto de 50 millones de dólares. Con lo cual, de este año. Con lo cual es una discusión que creo que se tiene que dar. Todos esos clubes, o la gran mayoría de esos clubes que mencioné, ya tienen estructuras profesionales, que a lo mejor el presidente, el tesorero o el secretario no es rentado, pero la estructura la manejan cuerpos profesionales porque se maneja mucho dinero. No solamente tienen actividades en el mundo del fútbol, sino que muchos de esos tienen un montón de otras actividades, pero es mucho el dinero que mueven. Transferencia de jugadores, derechos comerciales, derechos audiovisuales, etcétera, etcétera. Entonces, el fútbol español tenía esa dificultad de clubes endeudados, similar a lo que pasa acá, clubes con grandes deudas con el fisco, similar a lo que pasa acá. Acá incluso se alivianó parte de ese problema en su momento con un decreto de la época de Dualde, el 12-12 del 2003, que modificaba el sistema de cargas sociales para los clubes, con lo cual tiene una carga social mucho más liviana, si se quiere, financiado el sistema previsional por este decreto. Entonces empezaron a trabajar en este control, esta auditoría, pero antes que las cosas sucedan. Y lo que hace el fútbol español es decirle a los clubes, bueno, este es el ingreso que vos vas a tener este año que viene, y en base a qué, y mirá, si el año pasado tuviste, digamos, $1 de ingreso de venta de entradas, tuviste $1 de ingreso por la publicidad de la camiseta, tuviste $1 por ingreso de derecho audiovisual, tuviste $1 por ingreso de competencias internacionales, el año pasado tuviste este dinero, bueno, este año participar en la misma competencia, deberías tener un comportamiento económico, financiero similar, tu ingreso para este año va a ser, le dice la Liga a los clubes, supongamos, $10. El club A dice, bueno, la Liga, antes que inicie la competencia, me dice que mi ingreso va a ser de $10. En función de eso, la Liga dice, bueno, a ver, ¿qué cosas tenés que pagar vos? Y vos tenés que pagar salario saquemos los jugadores, porque tenés que pagar salario del personal, te vas a gastar tanto. Tenés que pagar deudas con el fisco, tenés que pagar la cuota de concurso, tenés que pagar lo que sobra, es lo que te permito que gastes en jugadores. Con una limitante que nunca puede exceder ese lo que sobra, el 70% del ingreso. Entonces los clubes del fútbol español, como máximo, gastan el 70% del ingreso en el pago de salario de jugadores o compra de jugadores, el 30% para las otras funciones que tenga el club, otros gastos que tenga el club. ¿Y qué buscan con eso? ¿Y qué buscaron con eso? ¿Y qué lograron con eso? Hacer que la auditoría no sea tan importante, y encontraron salud económica y financiera de los clubes, porque en definitiva saben cuánto es el ingreso a principios de año, cuáles son las necesidades que tiene antes de arrancar el campeonato. Mira, estas personas tienen que pagar el sueldo, tienen que pagar la luz, tienen que pagar el teléfono, tienen que pagar el sueldo de los empleados, tienen que pagar estos gastos de seguridad, tienen que pagar estas deudas que te vienen de años anteriores, te queda este dinero y el dinero que puedes gastar. Entonces la liga le dice a los clubes, este es tu presupuesto. Y los clubes, cuando salen a contratar jugadores o cuando tienen jugadores contratados, empiezan a cargar los contratos en un sistemita, explico fácil, pero no es tan fácil, pero es así, van cargando los contratos en un sistema hasta que llega al límite. La liga me dijo a mí, yo me puedo gastar $5 en jugadores, empiezo a cargar los contratos, y cuando llego al peso 5, el contrato que viene ya no lo puedo cargar. De esa manera, la liga fue generando que en el año 2013 había 30 clubes con concursos abiertos, hoy tiene 3 clubes con concursos abiertos.
en el año 2012 tenía 350 denuncias por no pago de salario. Estas últimas competencias tienen 0 denuncias por no pago de salario a los jugadores. Fue logrando equilibrio económico en los clubes. Los clubes bajaron su deuda con el fisco de manera muy significativa, porque las deudas son las que quedaron pendientes. Cuando se implementó el decreto ley de fútbol español, más de 650 millones de euros de deuda los clubes con el fisco. Hoy tienen, creo que al 31 de diciembre del 2024 eran 3 millones de euros corrientes. Pero la deuda que al 31 de diciembre no está paga, pero a lo mejor se paga el día de enero. Con lo cual solucionaron el problema. Solucionaron el problema con un control económico a priori, tratando de esquivarle esto de auditarlo un tiempo más tarde. Siguen teniendo dificultades. Hoy, en estos tiempos, se está discutiendo, un club conocido en el fútbol español, se llama Barcelona, que le discute a la Liga, cuando la Liga dice, este es tu presupuesto para el año que viene en base a los ingresos que deberías tener, Barcelona le dice, no, mi ingreso va a ser superior a ese, porque estoy remodelando el estadio, y porque vendí determinados palcos, que los voy a vender más caro de lo que le venía vendiendo, con lo cual voy a tener un ingreso superior. Y la Liga dice, no, este es el ingreso que vas a tener. Hay una discusión, hay un informe de un auditor que dice, no, Barcelona tiene razón, el club, el ingreso va a ser superior al que está diciendo la Liga que va a tener. Ese auditor tuvo en su función 10 días. Barcelona tuvo un auditor hasta el 31 de diciembre, una empresa. Después tuvo el informe de este auditor, que tuvo 10 días, y después contrató a otra empresa a partir del 15 de enero. Con lo cual, somos todos latinos y todos tenemos en algunos casos alguna dificultad. Hoy, Barcelona y la Liga Española están discutiendo en tribunales españoles. Esta, entre comillas, se ve del lado de la Liga como trampa. Aumentaron el ingreso, en función de ese aumento de ingreso, registraron a 2 jugadores, uno muy conocido, que ha hecho bastantes goles, otro que entra y sale, pero registraron a 2 jugadores y hicieron trampa en la competencia. En definitiva, lo que se busca con el control económico financiero es que la competencia sea lo más sana posible. Porque si no, entre los mismos clubes, más allá de la salud y de cuidar el patrimonio de los socios, entre los mismos clubes se hacen trampa y se terminan ganando una competencia. Me tocó, siendo presidente de Superliga en los primeros tiempos, viene el presidente de Temperley a una reunión de comité ejecutivo, que venían todos los presidentes de cada uno de los clubes, y el presidente de Temperley desciende y dice, bueno, vengo a la última reunión de comité ejecutivo, la verdad les quiero agradecer, les quiero decir 2 cosas. Una es que descendimos, pero gané las elecciones con el 80% de los votos, así que estoy muy contento. La segunda es que el 9 que tenía Temperley hace un año atrás, me lo compró Huracán, no me lo pagó, no le pagó el salario a los jugadores, Huracán sigue en primera división y nosotros nos fuimos a segunda división. Esas trampas que tiene, trampas, Savivara, supuestamente, tiene adictiva, el fútbol argentino, la falta de normas, o la falta de cumplimiento de las normas, hace que la competencia sea desleal. Uno se mantiene y sos el vivo que seguís en primera, haciendo trampa, y otro desciende, cumpliendo con lo que hay que cumplir. La verdad que dije al principio de año que iba a contratar a 10 personas, le dije cuánto iba a ganar cada uno, le pagué el salario, me fui. Otro que no me pagó lo que yo tenía, que me lo sacó, que me ofreció al jugador mucho más dinero, que el jugador me viene a ofenderme, porque la verdad, tengo que ir, porque me viene, me sirve bien, me voy a ganar más dinero, soluciono el problema aparte de mi familia, no cumple la norma y se queda en primera y no. Bueno, el fútbol español empezó a trabajar mucho en el control económico financiero para tratar de hacer que la auditoría sea más liviana, no sea tan fea. No solamente el fútbol español trabaja en este tipo de cosas. Vos mencionabas la Premier League trabaja con un sistema, si se quiere, diferente, no es a priori, sino que es a posteriori, más de auditoría, donde se le permite a los clubes gastar hasta el 85% del salario, del ingreso en salarios,
Está muy discutido esa norma, porque necesita la aprobación de todos los integrantes, los clubes. El Manchester City discute mucho esa norma y discute cada una de las normas que tengan que ver con el control económico financiero o la auditoría de los clubes. Tiene, entre comillas, grandes comillas, una justificación. El Manchester City es un equipo de un Estado. Abu Dhabi, dueña del grupo City, con lo cual tienen una billetera que no se termina nunca. Entonces, sacan la cuenta al revés. Dicen, bueno, a ver cuánto voy a gastar 50, y bueno, poner en la camiseta la publicidad de tal compañía aérea nuestra y decir que paga 60. Los 60, esa pasó. Eso hace también que la competencia sea desleal, porque compiten, en el caso de la Premier son asociaciones, son sociedades anónimas, pero compiten clubes que tienen dueños, que trabajan para que el club esté ordenado, que puedan pagar su salario en tiempo y forma, mientras que por otro lado compiten contra países que dicen, bueno, al final de año yo te mando lo que falta, la diferencia que falta, o te la mando al principio de año, y de esa manera compiten de manera real. En Francia les pasa lo mismo, el PSG, con capitales del gobierno de Qatar, compite contra otros equipos que no tienen el mismo respaldo. El PSG ganó, creo que de los últimos 10 campeonatos, 9. Hace que la competencia sea difícil. Entonces, el fútbol español es pionero en esto, empieza a trabajar con el control económico a través de una ley que le da la facultad a la Asociación Liga Española de generar una norma aprobada por todos los clubes, esa norma en la que trabaja en la auditoría y el control de los clubes. En Argentina empezamos a trabajar en eso en el 2017, tomando estas referencias. Primer año era pedirle a los clubes que hagan una declaración jurada, donde digan, como auditoría, pague los salarios en tiempo y forma. Solamente eso le pedíamos. Y ya a los clubes les costaba mandar la nota diciendo que habían cumplido, sin siquiera nosotros auditarlo. Pero ya tenían miedo de escribir algo que no estaban haciendo. La segunda temporada empezamos a trabajar no solamente debían los clubes presentar la nota, sino que contratamos una empresa de auditoría, una empresa grande de auditoría, y hacíamos auditoría aleatoria. Bueno, tengo 26 clubes, creo que eran, se sortea y cada mes 2 clubes se audita si lo que me están informando es lo que están haciendo. En el mundo del fútbol, 2018, en esta época, 2019, todavía, digo, no estoy hablando de 1918, sino 2018, los clubes todavía cobraban en algunos casos o pagaban en otros casos con cheques. Hay un club que era bastante conocido que decía pagarle a los jugadores con cheques de 50.000 pesos. En aquella época me acuerdo que el cheque de 50.000 pesos se podía cobrar por ventanilla. Entonces agarraban, emitían cheques por 50.000 pesos y ninguno de los jugadores había cobrado. Aparecían firmas de los jugadores que habían cobrado el cheque de 50.000 pesos. Supongamos uno tenía que cobrar 200.000, tenía 4 cheques de 50.000. Se agarraba y se cobraba por ventanilla y el dinero nuevamente ingresaba. El dinero nuevamente ingresaba al club o en el bolsillo de algún dirigente, no sé. Entonces, era trabajar en, primero, exigirle al club la declaración jurada, segundo, empezar a hacer auditoría del pago del salario de los jugadores en tiempo y forma. ¿Qué buscábamos nosotros? El orden de la competencia y el orden de los clubes. Porque en definitiva, si los clubes no tienen deuda, porque la deuda es administrada, controlable, cumplible, son clubes libres. El mundo del fútbol, como hablamos recién, se maneja mucho dinero y muchos clubes arrancan el año sabiendo que al final del año tengo que vender un jugador por 10 millones de dólares. Entonces están esperando que alguno juegue bien y que aparezca una oferta de 10 millones de dólares casualmente para vender ese jugador en 10 millones. No sé si vale 10, vale 14, o si me lo quedo 2 años más, vale 50. Sino que es el jugador que me soluciona la necesidad de caja de este año. Total, el año que viene va a aparecer otro. Argentina es el segundo exportador de jugadores al mundo. El primero es Brasil, el segundo es Argentina. Con lo cual, sacamos, siempre siguen apareciendo. Entonces,
La importancia era auditar, controlar, que los clubes me digan la verdad, así estoy pagando. Y segundo, vamos a auditar a ver si esas cosas suceden. Contexto de clubes que todavía no le pagaban a los jugadores por transferencia bancaria. Pagaban con un cheque, que ese cheque había que ver quién lo había comprado. Segundo año de Superliga, tuvimos 2 casos de clubes que informaron algo que no sucedió. Un caso fue el caso de Huracán, otro caso fue el caso de San Lorenzo. 2 casos diferentes. La norma decía, que tenía por todos los clubes, aprobada por todos los clubes, que el salario se tenía que pagar a través de transferencia bancaria cada uno de los jugadores. Auditamos esa situación. Huracán pagaba con cheque de pago diferido, por montos que podían ser cobrados en caja, por caja en un banco, con lo cual aparecían firmas de jugadores que en muchos casos no eran firmas de jugadores. En el caso de San Lorenzo dijo que había pagado todo el tiempo de forma y había 8 o 10 jugadores. Tercer año, fuimos más allá en la auditoría y ya contratamos un software de gestión del fútbol europeo que se le cargaban, para explicarlo sencillo, se le cargaban los contratos. Entonces, el primer día del mes le decíamos al club, che, el mes que viene tenés que pagar 45 pesos en salarios a cada una de estas personas, porque tengo los contratos como me pasaste y los tengo en software. Con lo cual, mandame el depósito de los 45. Ahí empezaron los problemas de la Superliga. A medida que íbamos avanzando en la auditoría, a medida que íbamos avanzando en el control económico financiero, empezaron las dificultades porque no quieren cumplir con las normas. Las normas que habíamos trabajado entre todos, en comisiones, rectas, habíamos definido entre todos, habíamos corregido entre todos, habían participado tesoreros de clubes, presidentes de clubes, contadores de clubes, auditores de clubes, pero como muchas veces sucede, por lo menos en el mundo del fútbol en mi país, se escriben, bueno, pero yo no pensé que se iba a cumplir así la norma. Bueno, sí, está bien. La verdad, Tardito no lo leí bien. Pero, bueno, pero un poquito. No somos Suiza, te decían. No, ya sé que no somos Suiza. Pero digo, pero si lo acabamos de escribir nosotros dos, lo aprobamos ante todos. ¿Por qué me decís que no hay que cumplir esto? Bueno, ¿están estricto? No. Bueno, estas cosas que pasan en el mundo del fútbol, que terminó sucediendo en el año 2020, antes de la pandemia, la Superliga terminó volando por el aire. Esta idea de controlar a los clubes, de auditar a los clubes, de auditar para lograr salud en los clubes, que en definitiva trabajás para la salud de los asociados de los clubes, de trabajar para que los jugadores cobren su salario en tiempo y forma, y también tener la dificultad que los jugadores no te acompañen en ese trabajo que estás haciendo para ellos. Porque lo que pasa es que si yo digo, bueno, está pagando el sueldo, no me mandan a apretar, a mí me complica la vida, y si le van a sacar punto del club porque yo no cobré el salario, imagínate, después me agarran a mí. Entonces, como que uno trabajaba para que el club esté sano, para auditarlo, para que crezcan, para que los jugadores cobren en tiempo y forma, y en definitiva hay un sistemista que quiere que muchas de estas cosas no sucedan. Bueno, esta es mi experiencia en el mundo de auditoría y en el mundo de control de los clubes. Soy convencido que el mundo va hacia ese lugar. Se habló, y hablaron antes de las sociedades anónimas deportivas, y hablamos antes, hay un convencimiento que en algún momento van a terminar llegando al fútbol argentino. No sé si ahora en 5 años o en 50. Yo también soy convencido que no es la solución. La figura jurídica, perdón que estoy hablando como contador en el mundo de abogados, pero si hay alguna figura jurídica que garantiza el éxito, dígame cuál es el libro, voy y lo compro, y a partir de mañana empiezo a trabajar con el librito. Porque en realidad creo que lo que sirve en cualquier organización es la gestión. Gestión profesional, la gestión transparente, la gestión dedicada a que estas cosas que voy contando no sucedan, o dedicada a que los clubes, o sean personas jurídicas, o sociedades anónimas, o asociaciones civiles sin lucro, crezcan. Hay casos y casos. Real Madrid es como Atlanta, y como el Club Mercedes, del cual soy hincha, y en Málaga es un club de unos jeques árabes que ha estado concursado y ha dado vuelta por un montón de lugares con
Si se gestionan bien los clubes, como una verdulería o como una empresa grande, más probable que nos vaya bien. Si se gestionan mal, como una verdulería y una empresa grande, es más probable que nos vaya mal. No quiero robarles más tiempo, soy contador. Traté de hablar de los números, pero no mucho de los números. De la problemática, de la importancia de la auditoría y de la importancia de la auditoría para lograr salud, no para ser el botón de curso. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, nos va a ilustrar ahora la doctora Alina Black, que es Counsel and Compliance Officer de IBM South America. Bueno, esta es una figura que nosotros en la comisión consideramos muy interesante para promocionarla en las asociaciones, clubes, federaciones, que es compliance, ¿no? O sea, todo lo que hemos venido hablando, el contador nos trató, la idea compliance es un control más directo, pero sobre ese tema la vamos a escuchar a la doctora. Doctora, por favor. Bueno, muchas gracias por formar parte de esto. Qué difícil arrancar después de lo que dijiste, porque esto sería como en un mundo ideal, pero bueno, a ver. Si querés digo lo contrario. No, está bien. Estamos grabados, así no, ya está. Bueno, gracias. A ver, tema compliance, ¿no? Qué tema importante y nos atraviesa un poco a todos. Voy a arrancar con un pequeño ejemplo. Cuando damos nosotros educaciones, ¿no? Siempre mostramos un video, ¿no? ¿Qué significa actuar íntegramente? Y es una persona que va por los pasillos de la empresa preguntándole a cada uno de los empleados qué significa para cada uno ser íntegro. Entonces algunos contestan, hacer las cosas bien, otros hacer las cosas bien cuando nadie te ve, ¿no? Son todas, no son abogados, así que cada uno como que genuinamente dice qué significa. Y de repente aparece, termina el video y yo le pregunto a la audiencia, le digo, bueno, ¿qué significa para ustedes? En su opinión, ¿no? Entonces hay mucho intercambio y una persona de la audiencia dice, bueno, pero para mí puede significar una cosa, está bien, y para otro puede significar otra, eso depende de la educación de la casa, depende del país, la cultura, religión, ¿no? Es como que, bueno, en términos legales podemos decir que tenemos hay un blanco y un negro, no todo es subjetivo claramente, pero ahora en temas de compliance, me gustó la pregunta, o sea, me gustó la retroalimentación, pero ¿qué hace un plan de compliance en cualquier institución? Nos convierte a todos en la misma cultura, del mismo país, del mismo lugar. Ya no hay discusión. Ya no es, no, pero ¿sabes qué? En el club que yo estuve durante 20 años, las cosas se hacían de esta forma. Bueno, pero a partir de que vos entraste acá, las reglas son otras. Y cuando entraste acá, estabas de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué es un plan de compliance? Un plan de compliance dentro de, yo digo, es como la constitución, el estatuto, es la base de cualquier empresa. Pueden cambiar un montón de cuestiones, pero es como el corazón, ¿no? Es un plan de compliance, lo que tiene es toda una primera parte claramente, ¿no? Donde de controles muy fuertes para erradicar toda responsabilidad penal de las organizaciones, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, tiene cuestiones de discriminación, de inclusión, ¿no? Cuestiones que hacen a la integridad de esa asociación. Como, o sea, últimamente en la región, ¿no? En los últimos años empezaron a salir legislaciones que tienen que ver con la responsabilidad jurídica, ¿no? de las empresas, ¿no? De las personas jurídicas. Entonces, de las personas jurídicas. Entonces, esto hace que en muchos países que van un paso adelante ya empiezan a tener como esta suerte de matriz de riesgo, planes de compliance y demás. En Chile, en Colombia, en Perú,
Bueno, y acá en Argentina desde el 2017 tenemos una normativa. Hay muchas empresas que ya están dando, y asociaciones que ya están incorporando este programa de compliance, ¿no? Ahora bien, un poco cuando Fernando me habló, me dice, bueno, ¿y cómo se hace un plan de compliance, no? Porque parece como muy en el aire. ¿Por dónde arrancamos? Bueno, es interesante. Lo primero que tiene que hacer una asociación es sentarse y hacer una suerte de matriz de riesgo. Una matriz de riesgo es en cada uno de los participantes dentro de esa asociación, ¿sí? Decir, bueno, tengo riesgo de corrupción, hay riesgo de cuando contrato un sponsor, cuando contrato un jugador, o cuando hago cuando sale o entra dinero a esta asociación, ¿cómo entra? ¿Qué proceso hay? ¿Qué políticas hay? ¿Quiénes aprueban? ¿No? Es como muy importante poder tener todo eso mapeado. Una vez que yo sé cuál es mi matriz de riesgo, puedo crear políticas y procesos que sean eficientes, ¿no? Que sean transparentes. También sea transparencia, es muy importante en el programa de compliance poder tener, uno de los valores es darle transparencia a cada uno de los procesos y cada una de las políticas que yo tengo. También hablamos de la educación, ¿no? Poder educar a cada uno de los integrantes. Esta de las educaciones repetitivas, de poder hablar un tema. Cuando hablamos de educación, hablamos también de los líderes, que los líderes estén comprometidos con este cambio. Si los líderes no están comprometidos con un plan de compliance, es muy difícil, porque no hay confianza en esto, ¿no? En lo que es la base de la asociación. Te diría casi imposible, porque ninguno de los integrantes va a depender de la dirección de turno si se aplica o no aplica. Esto tiene que ser propio de la asociación, no es propio de ningún tipo de dirección, ¿no? Tiene que acompañar realmente a la asociación. Cada uno de los jugadores, cada persona, cada uno que ingrese a esta asociación tiene que firmar que está de acuerdo. Cuando ponemos políticas y procesos, también hay sanciones y tienen que ser efectivas. Y las sanciones tienen que ser efectivas, pero no solo para los que tienen un salario menor a X o para los que acaban de ingresar. Eso hace perder la confianza en un plan de compliance, sino para todos, para los líderes, para los directivos. Tienen que seguir los procesos, tienen que haber auditores. Para nosotros los auditores dentro de un plan de compliance, auditorías internas, son nuestros ojos, nos indican dónde tenemos que mejorar, dónde tenés que crear políticas nuevas, dónde tenés que crear procesos nuevos que sean eficientes y que den cuenta de cómo está esa asociación en ese punto en particular. Otro tema fundamental de los planes de compliance son los canales de denuncia anónimos. Los canales de denuncia anónimos son, para nosotros también, son, al igual que el resultado de las auditorías, son nuestros ojos. No, pero para que haya un canal de denuncia anónimo, tiene que haber políticas de no represalias. O sea, sigue pasando hasta incluso en empresas que tienen programas de compliance hace muchos años, que el empleado es despedido, o le bajan el sueldo, o lo pasan a otra área que no tiene nada que ver con lo que hace. Entonces, dentro de lo que es un plan de ética, de integridad, ¿no? Decirle, es la base de cualquier asociación, de cualquier institución, poder generar confianza mediante un canal de denuncia anónimo que se va a investigar, ¿no? Lo que se está denunciando y se van a aplicar las sanciones correspondientes. Porque muchas veces el denunciado es un entrenador y no termina pasando nada. No hay ningún tipo de sanción. Porque es quien es, porque hace tantos años que está. No. Esto tiene que ser a todos por igual. No importa. Y esa es la mejor señal dentro de una organización, lo que genera mayor confianza a toda la institución, ¿no? Los efectos que tiene un plan de compliance y escuchándolos hablar también, ¿no? Dentro de lo que son los clubs y demás, y sobre todo arrancan como clubs de barrio,
¿no? Esto con chicos, es también cómo trasciende. Ese individuo entra a una asociación donde tiene un compliance, en donde operar con integridad no da lo mismo, ¿no? Entonces, hacer las cosas bien o mal no da lo mismo. Y esa persona después sale y va a otro club, o sale a la sociedad, o va a trabajar. O sea, a través de las asociaciones, a través de las instituciones y creando planes de compliance, obviamente, se educa, ¿no? Se educa y claramente se fomenta, yo creo que estas buenas prácticas de no da lo mismo no operar de cualquier forma, ¿no? Esto de, pero así se hacen las cosas acá, pero así se vienen haciendo hace 20 años, y si no, no funciona. No, no da lo mismo. Para, bueno, un poquito, es para redondear, ¿no? Creo importante que, sobre todo en el ámbito del deporte, ¿no? Y esto, ¿no? Que hay muchos clubes que arrancan en barrios, en pueblos y demás, y después se transforman en algo que ni ellos pueden manejar. Tener como guía un programa de compliance, políticas, procesos, áreas de riesgo, transparencia, ¿no? Transparencia con la sociedad, con los socios y demás respecto de a dónde van sus cuotas, en qué se está invirtiendo y demás, es muy importante y trasciende ese club, porque esos chicos después salen a la calle o pasan a otro club. Es muy importante poder tener, bueno, esta guía y que lo puedan crear. Bueno, muchas Gracias, doctora, gracias a todos. Una vida a pesar del tiempo espantoso. Pero bueno, está todo grabado. Así que bueno. Gracias, buenas noches. Adiós.